El Magíster en Ciencias Antárticas, mención Glaciología, es único en Sudamérica. Con una perspectiva global se conjuga la participación de un cuerpo docente internacional de gran experiencia y el acceso a terreno, permitiendo así abordar desafíos de frontera en cada disciplina. Formamos profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado. El programa de Magíster en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos tiene como objetivo abordar en forma sólida y amplia la enseñanza e investigación, uso racional y conservación de la biodiversidad y recursos marinos del extremo austral de Chile, considerando también sus interacciones con los sistemas terrestres asociados. Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Formamos científicos en la región de Magallanes interesados en desarrollarse como investigadores de excelencia, con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral de las personas. Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de Ciencia in Austro. Hoy nos va a acompañar Andrés Mancilla, él es académico de la Universidad de Magallanes. Nos va a contar sobre sus estudios en macroalgas y también la importancia que tiene la colaboración dentro de la investigación, sobre todo para una zona como el área donde habitamos, la zona subantártica. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia in Austro. Bueno, amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de Ciencia in Austro. Hoy nos acompaña Andrés Mancilla, ¿no es cierto? Él es profesor titular de la Universidad de Magallanes e investigador principal del Centro Internacional Cabo de Hornos. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, para iniciar nuestra conversación de hoy, nos gustaría conocer más de ti. Entonces, si nos puedes contar de dónde eres, a qué te dedicas. Soy de la isla Puluqui, que queda en la región de los lagos, cerca de una ciudad que deben conocer, Calbuco. Todo esto en el seno Reloncaví. Entonces, de un sector rural al frente de Calbuco, de una isla que se llama Isla Puluqui, perdón. Y ahí estudié hasta sexto básico en una escuela unidocente, ¿cierto? Y posteriormente nosotros seguíamos estudiando en Calbuco hasta cuarto medio, y posteriormente estudié en la Universidad de los Lagos. Estudié pedagogía, profesor de estado en biología y ciencias naturales. Esa es mi formación básica. Y posteriormente seguí estudiando en Brasil el magíster en botánica y doctorado en botánica, y me especialicé en el campo de la botánica marina, específicamente en las algas marinas, en las macroalgas marinas, en los huiros, los cochayuyos, la luga roja, etcétera, en ese ámbito. Y después de estudiar, ¿cierto? En ese tiempo no era fácil estudiar posgrados, porque prácticamente eran desconocidos, no existían ayudas en términos de becas para salir a estudiar fuera del país, y en Chile era muy caro y era también muy selectivo, principalmente programas en Santiago. Entonces era
era prácticamente desconocido hacer programas, seguir programas de magíster y de doctorado, menos todavía. Entonces postulé a una beca que entregaba la Embajada de Brasil en Chile y me la adjudiqué para estudiar el magíster en botánica en la parte marina, que a mí me llamaba mucho la atención. Así que posteriormente, cuando terminé mi doctorado, busqué, ¿cierto?, dónde me gustaría a mí desempeñarse como investigador científico, y me llamó mucho la atención Magallanes. Y en realidad, hace más de 25 años atrás, en mi ámbito de investigación en algas marianas no había prácticamente nada hecho. Y por lo tanto era un mundo por desarrollar, por descubrir, toda la parte subantártica y antártica, y eran prácticamente desconocidas porque la gente, los investigadores, los pocos que habían en ese tiempo todavía, se dedicaban más a otras especies como erizos, centolla, pingüinos, ballenas, y las algas estaban intactas, todo por descubrir. Así que yo dije, me gustaría irme a trabajar a Magallanes, porque en realidad las investigaciones que se habían realizado eran muy puntuales. O sea, investigadores del extranjero o de Chile venían en los veranos a estudiar, o se iban a la Antártica por un periodo acotado, pero después quizás nunca más volvían. Entonces no había un trabajo sistemático de largo plazo que me correspondió con mucho agrado comenzar. Y ahí, bueno, entiendo, entonces más o menos llevas acá 20, 25 años. Llegué el año 98. Perfecto. 98, 99. ¿Y qué fue, bueno, más allá, ¿no es cierto?, está este interés, pero del tema, ¿qué fue lo que te cautivó de las macroalgas, de todo lo que nos describes? Que prácticamente no se conocían, y siendo que las algas, las macroalgas, porque existen macro y microalgas, las microalgas las conocemos más por la marea roja. Y las macroalgas son las que nosotros vemos flotando, ¿cierto?, cuando vamos al Fuerte Bulnes, los huiros, es cierto, que están flotando, que hemos dicho en otras ocasiones que son los bosques submarinos, subantárticos, y que gracias a ellos, gracias a esa vegetación macroscópica que nosotros vemos y que podemos comer, por ejemplo, el luche, existe todo lo demás. Entonces, sin las algas, que son los productores primarios, los árboles, y los árboles permiten que exista sombra, que existan muchos organismos asociados, eso mismo ocurre con esas plantas submarinas, ¿cierto?, que generan ecosistemas súper importantes para las poblaciones locales, para la pesca artesanal, para que podamos consumir, ¿cierto?, erizos, centollas, mariscar, etc. Todo eso depende de las algas, y por tanto es clave estudiarlas, es clave conocerlas, es clave valorizarlas, y es clave que la gente las conozca lo máximo posible, porque además las conocen. O sea, aquí, sobre todo en Magallanes, que hay comunidades originarias, pueblos originarios, ellos han consumido las algas desde siempre. Pero además los migrantes chilotes, yo me considero del área chilota, del Cerro Reloncaví, se consumen muchas algas, y por lo tanto esas tradiciones han migrado también hacia Magallanes, y por lo tanto hay mucho que hablar de las algas. Sí. O sea, están los términos como, entiendo, gastronómicos, ¿no es cierto? Gastronómico, alimenticio, salud, y la parte comercial, que sin algas no hay erizos, y los erizos impactan la economía regional. No habría, sin los bosques de huiro, no habría luga roja, que es también una alga sumamente importante para alimentos saludables y también para la biomedicina. En fin, muchos roles ecosistémicos que cumplen las algas, además, ¿cierto?, de servir como alimento o como bioindicador o como medicina, etcétera. Entonces es un mundo. Y como dices, que podemos ver. Uno va, que los podemos ver, que las podemos bucear, que hace un poco frío, pero hay trajes especiales para bucear aquí en la Antártica,
Pero además eso ha permitido que estas grandes florestas, que yo digo que son como las florestas amazónicas bajo el agua, permite que el hecho de que estén sumergidas les permite que aún estén muy conservadas. Por lo tanto, eso también es importante cuando existe toda esta vulnerabilidad de escenarios de cambios climáticos. Claro, y bueno, como investigador principal del TIC, ¿qué es lo que ustedes están estudiando en esos términos? Nosotros hay una línea, ¿cierto?, que se llama centinelas marinos o costeros marinos, porque el Centro Internacional Cabo de Horno trabaja con una línea principal que se llama centinelas. Hay centinelas, los centinelas son los que están siempre en alerta, viendo que algo puede suceder. Entonces, nosotros a nivel biológico, ecosistémico, vemos que existen centinelas en el caso de las plantas. Hay plantas que crecen muy en el borde de la cordillera de Cordillera Darwin, sí, ¿cierto?, por ejemplo. Y esas son centinelas porque si incrementa la temperatura, ellos están siendo afectadas. Lo que pasa es que no sabemos cómo están siendo afectadas, por lo tanto tenemos que estudiar si se adaptan, si algo cambia en su metabolismo. También eso lo estudia una profesora, Premio Nacional de Ciencia, la profesora Mary Kelly. Después están los centinelas que están en los ríos, los insectos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los insectos en estos gradientes altitudinales? Eso lo estudia otra colega, ¿cierto?, Tamara Contador. Y en el caso nuestro, que somos un equipo de unos 15 o 20 académicos y estudiantes de pregrado, magíster y doctorado, nosotros estudiamos cuáles son los efectos de los cambios climáticos globales en los ecosistemas marinos. Específicamente, en mi caso, las algas. Pero las algas no están solas. Tienen un montón de redes, ¿cierto?, de interacción, y por lo tanto se necesita alguien que estudie los moluscos asociados a las algas. Necesitamos a alguien que estudie el efecto de los derretimientos glaciar en las algas, porque los glaciares se están derritiendo, están retrocediendo, hay aportes de agua dulce. Entonces, ¿qué pasa con las algas? Pero ¿qué pasa también con los erizos, las centollas, la marea roja, que vive ahí en conjunto? Claro. Cohabitan esas áreas. Entonces, nosotros estudiamos esos efectos. Estamos estudiando qué pasa con las algas, con estos grandes bosques de algas, en lugares donde hay retroceso glaciar, donde no hay, ¿cierto? ¿Qué pasa con los gradientes entre Última Esperanza y Cabo de Hornos? Gradientes significa que hay lugares que están más afectados por el retroceso glaciar, hay otros que tienen más influencia oceánica. Aquí tenemos la suerte, además, de que tenemos influencia del Océano Pacífico, del Océano del Sur, son lugares únicos en el mundo. Entonces no podemos estar en un lugar mejor. Por eso me vine. Entiendo perfectamente. Y desde ahí, Andrés, bueno, sé que estás desde el inicio, ¿no es cierto?, en la creación del programa de magíster y doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Entonces, si nos puedes comentar desde dónde comienza este interés, que más o menos me imagino por lo que nos has ido comentando, y también cuáles son los objetivos hoy de estos programas. Sí, eso se remonta a cuando llegamos. No habían en ese momento en la Universidad de Magallanes muchos doctores, pero en nuestra área nos juntamos la doctora Francisca Mazardo, que ahora es la directora del CHIC, la doctora María Soledad Astorga, ¿cierto?, de la Facultad de Ciencias, pero del área química, el doctor Ricardo Rossi y yo. Entonces pensamos que era imposible desarrollar investigación que tanto nos gustaba, porque era la razón de por qué hicimos nuestros estudios de magíster y de doctorado. Era imposible avanzar en investigación si nosotros no generábamos programas de posgrados asociados. El problema es que la Universidad de Magallanes todavía estaba en una etapa donde se priorizaba la parte del pregrado. Claro.
Entonces no se entendía muy bien la importancia de los programas de posgrado. Nos costó, pero finalmente iniciamos el programa de magíster con 4 estudiantes, y nosotros era como un estudiante para cada uno de los profes, y eso significaba apoyos financieros porque no habían becas. Entonces prácticamente nosotros con nuestros proyectos financiamos las becas de esos estudiantes, y así comenzó a crecer, porque nos dimos cuenta que los estudiantes eran vitales para poder avanzar en procesos que nosotros teníamos en mente, como por ejemplo la creación de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, que hoy día es un tremendo hito, pero que se necesitaba estudiar un montón para poder presentarle al mundo la importancia de generar esta Reserva de Biosfera Cabo de Hornos para Chile y para el mundo. Entonces, gracias a esos estudiantes se pudieron hacer tesis, ¿cierto? Y se pudieron generar toda la información que se requería, paper, libros, colaboraciones, porque además la Universidad de Concepción fue muy generosa con nosotros, y nosotros fuimos a conversar en ese tiempo con el rector de la Universidad de Concepción, porque nos faltaban académicos con doctorado. Entonces ellos dijeron, ya, nosotros los vamos a apoyar, y a medida que vayan llegando nuevos doctores a la Universidad de Magallanes, nosotros nos vamos a ir retirando. Nunca nos cobraron nada. Fueron muy generosos. Y de ahí se comenzó a generar toda una sinergia hasta que se veía que el magíster era muy bueno, la gente lo sabía, no habían todas estas redes sociales que hay ahora, pero se hizo famoso y comenzó a llegar gente de todas partes, de Europa, de Centroamérica, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y comenzamos a resolver también problemas que eran súper importantes. Por ejemplo, en Argentina, problemas que había con la pesca al langostino. ¿Ya? Entonces, a través de los estudios que se hicieron, ellos pudieron ampliar sus periodos de pesquería o de veda, ¿cierto?, del langostino, que es un recurso muy importante para ellos. Entonces en realidad es sumamente relevante estos programas, y cuando se internacionalizan se puede también apoyar problemáticas que existen en otros lugares que son parecidas de repente. Claro, súper relevante, y pensar, ¿no es cierto?, bueno, lo que sabe la ciencia que pueda contribuir a solucionar estos desafíos, ¿no es cierto? Es vital eso, o sea, tiene que ser así. No es ciencia por la ciencia, es ciencia porque está también la aplicación de esa ciencia. Cómo nosotros la aplicamos, la transferimos para la gente, y para los sectores públicos, privados, y para las comunidades locales. Para eso es. Ese es el sentido. Y desde ahí, Andrés, el programa, bueno, de magíster y de doctorado que hay actualmente en la Universidad de Magallanes, ¿cuál es la estructura de estos programas? ¿A qué apunta? Sí, el programa de magíster, que es el que conozco mejor, ya estoy apartado de lo que es la estructura académica, porque van cambiando los coordinadores, claro. Lógicamente van evolucionando las temáticas, van cambiando las pertinencias, por lo tanto son dinámicos. Pero en ese tiempo nosotros queríamos ofrecer la posibilidad de que los estudiantes que se formaban en ciencias afines en la Universidad de Magallanes y quisieran seguir estudios de posgrado pudieran hacerlo en Magallanes sin necesidad de viajar a Santiago o al exterior, y muchas veces no seguir porque no les alcanza la plata. Claro. Entonces era muy importante generar ese nicho para que se formen capacidades también aquí, porque era muy difícil que un doctor venga a Magallanes. Entonces, ¿qué pasa si los formamos aquí? Entonces ahí nosotros abordamos temáticas en manejo y conservación. Manejo porque hay algunos recursos que necesitan manejarse para que sean más sustentables en el tiempo, como las pesquerías de erizo y de la luga. Pero también necesitamos conservar áreas como la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, porque son laboratorios naturales que son únicos en el planeta. Pero para eso, para que nosotros podamos decir eso, tenemos que estudiarlo y decir que sí efectivamente lo son. No basta con
solo hablarlo, sino que Claro. tienes que tener evidencia, y todo eso no lo podemos hacer 3 o 4 académicos. Tenemos que tener un mundo de estudiantes que se les ocurren muchas ideas, porque así son los jóvenes. Los estudiantes, los jóvenes son los que en el fondo remecen todo, Ujú. hasta nosotros los tutores. Entonces eso es buenísimo. Sí, buenísimo. Y ahí, pensando, ¿no es cierto?, en los estudiantes, para ti, ¿cuál crees que es el perfil de los estudiantes para este tipo de programas? Pensando, ¿no es cierto?, en quienes nos pueden estar viendo hoy y que están pensando, viendo las posibilidades. Mira, en esto yo creo que uno va evolucionando con el tiempo, y al comienzo nosotros éramos bien estrictos, ¿sabe? Que el perfil tiene que ser un estudiante que sacó no sé qué nota promedio, fue el más top, es biólogo, y nadie más. Ujú. Después en el tiempo uno se da cuenta que en realidad no existe un perfil predefinido, y lo único que se requiere son las ganas. Ujú. Son las ganas, el espíritu, los sueños de cada uno, qué es lo que quiere hacer para ser feliz en la vida. O sea, en el fondo, eso es. No importa, porque en todo lo que son los ecosistemas marinos y terrestres hay un montón de otras disciplinas que colaboran, y que sin esas colaboraciones nosotros tampoco podemos entender todo lo que ocurre en un ecosistema. Entonces no puedo decir, ¿sabe qué? Yo soy biólogo y no miro nada más, porque no es necesario. Claro, no es mi área. Sí es necesario, porque, por ejemplo, nosotros ahora estábamos en un proyecto de captura de carbono por ¿Ya? parte de los bosques de algas. Entonces medíamos un montón de variables, muchas variables, miles de variables, por lugar, por estación del año, son bases de datos imposibles de manejar para un biólogo. Entonces se nos ocurrió junto al equipo, dijimos, juntémonos con los ingenieros y con los matemáticos para que ellos nos ayuden a trabajar esta parte. Y ellos felices, porque dicen, nosotros siempre trabajamos en cuestiones muy teóricas, pero si podemos trabajar en conjunto, genial. Y ha sido espectacular. Entonces, no se necesita un perfil único, sino que se necesitan las ganas, el espíritu, los sueños, y que nosotros como académicos generemos las instancias disciplinarias, transdisciplinarias, interdisciplinarias, para que le demos al estudiante lo que él quiere, lo que él pretende en su vida, busque la forma de cómo va a contribuir y ayudarnos a entender. Claro, y entiendo, pensando, bueno, lo que nos mencionas claramente, para hacer ciencia, hacer investigación, la colaboración, por lo que tú nos comentas, es Clave. central, es clave. Si alguien se encierra en su oficina, el resto de su vida no va a avanzar en el conocimiento. Eso te lo doy firmado. Y ahí también, bueno, tú mencionaste hace un rato un término, ¿cierto?, que es muy importante, que es el tema de cohabitar, de ser cohabitante. Y pasa acá como habitantes, ¿no es cierto?, de esta localidad, que a veces no sabemos tanto de lo que tenemos acá mismo, en Magallanes como laboratorio natural, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿hay alguna invitación que tú nos podrías hacer a qué podríamos observar las personas que habitamos acá en Punta Arenas, las localidades de Magallanes, o la zona subantártica también? Sí. Bueno, yo creo que la invitación es a observar, ¿cierto? A leer, a navegar por las redes sociales, por la internet. Hoy día está todo en internet. Y ver, por ejemplo, hacer el ejercicio. Sugiero mucho lo que nosotros hemos desarrollado en el contexto de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, en conjunto con las comunidades locales, donde ellos reconocen, ¿cierto? Las comunidades yaganes reconocen a los demás organismos como cohabitantes. Entonces, en general, lo que pasa siempre en el mundo es, el centro es el hombre. Y así es como estamos. O sea, pero cuando tú ves que no estás solo y que los demás
¿cierto? Tienen un rol tremendamente importante en el bienestar de todos. Uno percibe que esos cohabitantes son realmente imprescindibles, porque además nosotros nos alimentamos de ellos, respiramos porque las algas producen oxígeno, o los árboles, para no ser tan sesgados, pero además nos alimentamos. Entonces no estamos solos, cohabitamos con todo nuestro entorno, con todos los lugares donde vivimos, pero además estamos en un lugar que es único, que es un laboratorio natural, porque está todavía está muy poco impactado antrópicamente o por los efectos del desarrollo industrial global. Entonces nosotros todavía podemos, si queremos, podemos conservar este laboratorio natural, que es un patrimonio no solamente nuestro, del mundo. Sí. Y que estamos en un lugar que está súper cerca de la Antártica, que también es otro patrimonio de la humanidad, y por lo tanto todo lo que ocurra en la parte subantártica va a tener sus efectos en la Antártica o viceversa. Entonces en realidad estamos en un lugar que es aún prístino, que presenta grandes endemismos. Eso significa que muchas especies solo están aquí o en la Antártica. Por ejemplo, nuevas especies que nosotros hemos descubierto en el transcurso del trabajo que hemos realizado como SHIC, por ejemplo, y donde vemos que el año pasado fue descrito una nueva ave, un nuevo pajarito, el rayadito, que fue noticia mundial. A estas alturas, ¿cierto?, de la vida, aún se descubren especies nuevas aquí en Magallanes. Hablando de mi área, nosotros también hemos descubierto especies nuevas de algas. Estamos en proceso de identificación de otras especies, que son especies no tan pequeñas, son especies que vemos, pero que en realidad faltaban estudios moleculares, por ejemplo, genómicos, que nos van a decir, mire, ¿sabe qué? Magallanes es más biodiverso, ¿cierto?, de lo que nosotros creemos, y tiene mayores índices de endemismo, y está al Cabo de Hornos, ¿cierto?, que es un paraíso para este laboratorio natural. Las Islas Diego Ramírez, que ahora es un parque gracias a ese trabajo que hemos hecho de conservación. Y así nosotros decimos, ¿sabe qué? Entre Cabo de Hornos, entre Puerto Williams, Cabo de Hornos, la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, el Parque Islas Diego, tenemos muchos habitantes que no conocemos. Y ahí cuando de repente hablan de cuántos habitantes tiene esta ciudad, la otra, no sé qué más, en realidad nos olvidamos de los otros habitantes, y ahí nosotros tenemos muchísimos más que son importantes para todo el mundo. Andrés, bueno, estamos en el final de nuestro programa y gustaría saber si hay algo más que te gustaría agregar a esto que hemos estado conversando hoy. Invitar a los estudiantes que se acerquen, que los programas de posgrado están hechos para ellos, los programas de magíster, de doctorado. Si ellos tienen intereses particulares, buscaremos las formas en que ellos puedan seguir adelante con sus expectativas, con sus intereses. Buscaremos la forma en que ellos puedan seguir desarrollando estudios, estadías en el extranjero, vincularse con otros investigadores alrededor del mundo. Todo eso lo hemos construido desde la Universidad de Magallanes dentro de los programas de posgrado, de magíster y doctorado, y por lo tanto yo creo que es un mundo que no imaginábamos, pero que es fascinante para los estudiantes de aquí. Sí. Eso, invitarlos, que no tengan miedo, que van a estar fascinados. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu compañía el día de hoy.
y también por transmitirnos, ¿no es cierto?, esta idea de que el conocimiento se construye colaborativamente y tener esta amplitud también de mirada que es súper necesario, sobre todo por lo que nos contabas del lugar donde vivimos. Entonces, agradecemos ahí tu participación el día de hoy. No, gracias a ti, Pía, y a todo el equipo. Y bueno, amigas y amigos, les esperamos en un próximo programa de Ciencia in Austro. El Magíster en Ciencias Antárticas, mención Glaciología, es único en Sudamérica. Con una perspectiva global se conjuga la participación de un cuerpo docente internacional de gran experiencia y el acceso a terreno, permitiendo así abordar desafíos de frontera en cada disciplina. Formamos profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado. El programa de Magíster en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos tiene como objetivo abordar en forma sólida y amplia la enseñanza e investigación, uso racional y conservación de la biodiversidad y recursos marinos del extremo austral de Chile, considerando también sus interacciones con los sistemas terrestres asociados. Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Formamos científicos en la región de Magallanes interesados en desarrollarse como investigadores de excelencia, con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral de las personas.